Ávila, superintendente de electricidad y combustible, que son las investiduras que él tiene como fiscalizador de toda el área de combustible, de electricidad, de la seguridad. Un hombre puro calor. Un aplauso para don Luis, que nos acompaña súper temprano. ¿Es su primera vez en televisión? No. Ah, usted ya tiene experiencia. Esta labor requiere hacer algunas comunicaciones. Bueno, yo le preguntaba, ¿a qué se dedica usted, Luis? ¿Usted fiscaliza que todo usted cuénteme en realidad qué voy a responder? Bueno, la superintendencia tiene un rol muy claro en términos de seguridad y calidad de los mercados energéticos. Nosotros velamos porque las personas reciban productos seguros y de calidad en electricidad y en combustible. ¿Y esto cómo se hace? Desde toda la industria del gas, de los combustibles, gas licuado, gas natural, productos eléctricos, artefactos eléctricos de todo tipo que tienen obligación de certificación para que en su hogar usted pueda disfrutar en forma cómoda y segura de la energía. Sin riesgos, claro. Usted nos contaba que partía desde la aduana a la fiscalización. O sea, cuando el producto recién entra al puerto, ustedes ya están instalados ahí viendo que todo esté en orden y después se llevan, me imagino, un representante de cada producto, lo testean y colocan un sello que lo tienes tú en tu teléfono para que la gente se pueda dar cuenta, que se llama el sello SEC. Don Luis Ávila nos va a mostrar el sello SEC, te lo puede mostrar. Ese sello, ¿qué garantiza y en qué productos lo podemos encontrar, don Luis? Bueno, hoy día en Chile existen más de 300 productos que cuentan con obligación de certificación. ¿Por qué? Porque hay una cosa natural y básica. Los energéticos en general, sean estos de electricidad o de combustible, son riesgosos en sí mismos, de por sí, por haber un energético acumulado. En el caso de los productos eléctricos, particularmente, también el uso de artefactos eléctricos, y sobre todo cuando llevamos uso de artefactos eléctricos al interior del hogar, lo que estamos haciendo es llevar un riesgo. Y lo que hace la normativa más la fiscalización es controlar, reducir y ojalá eliminar ese riesgo. ¿Cómo lo hacemos? Lo mencionaba tú recién en el comentario. Todos estos productos eléctricos que van al interior del hogar, hemos diseñado todo un proceso para disminuir esos riesgos, para que sea fácil para alguien que está en el hogar. Lo que tiene que hacer al adquirir un producto es exigir que tenga el sello que ustedes acaban de mostrar, el sello SEC. Eso como primera cosa. ¿Qué significa eso? Significa que ese producto pasó estrictas pruebas de estándares internacionales respecto a cómo está su resistencia, toda su implementación, exactamente, el tipo de cable, el tipo de instalación, el tipo de aislación, que no produzca riesgo para las personas. Lo que estamos buscando aquí es que las instrucciones vengan en español también, un gran punto, porque muchas veces vienen en alemán, inglés. Y eso se hace con pruebas, con ensayos visuales, ensayos documentales, ensayos en laboratorio que permiten entonces determinar que el producto es seguro, y eso se hace antes de comercializar. Don Luis, lo barato sale caro en general. Tenemos que ponernos, ser conscientes de que es mejor gastar unas lucas más, pero resguardar nuestra seguridad. ¿Qué pasaría si una persona compra un producto que no es testeado 100%, que no tiene el sello? ¿Cuáles son las consecuencias que podría tener una familia para que tomemos conciencia y nos preocupemos del tema, justamente? Bueno, las consecuencias pueden ser de aspectos muy leves, al llevarse algún susto, por decirlo, al interior del hogar, o un sobresalto, o algún incidente que no alcanza a ser un accidente, hasta cosas muy graves, electrocuciones por un lado, o accidentes de riesgo eléctrico que puedan involucrar un incendio, un amago de incendio al interior del hogar. O sea, son y pueden llegar a ser realmente catastróficos. O intoxicaciones Por tanto, cuando estamos hablando de instalaciones de gas que tienen emisiones que no han sido suficientemente bien certificados los productos, o cosas que tenemos que hacer nosotros al interior de los hogares, revisar una vez al año cada uno de los productos energéticos, ya sea porque estos producen emisiones al interior del hogar que deben ser revisadas, o porque llevan riesgos en sí, o porque la instalación, la casa no está bien adecuada para la carga eléctrica que se está adicionando. Todos estos aspectos deben mirarlos quien, obviamente, es una obligación que la norma establece en el propietario. Si nos vamos específicamente a los calientacamas, ¿en qué tenemos que fijarnos? Más allá porque la diferencia de precio, uno puede decir, mira, sabes que obviamente que si uno vale 10 y el otro vale 100, el de 100 debe ser mucho mejor, pero muchas veces no. Pero si tiene el sello, estamos. Claro. Bueno, hay dos aspectos que uno tiene que mirar. Uno, desde el punto de vista de la seguridad, que es el que por lo menos a la superintendencia le interesa, es usted al adquirirlo exija una cosa, ya lo dijimos, que tenga el sello SEC. Y si no, se mete a la página www.sec.cl. Así es, ahí tenemos la información de cómo es el sello y cómo debe estar. Ahora, la industria, previo a la comercialización, en cualquier establecimiento en Chile debe tener y exhibir, y usted, señor consumidor, por favor, exíjalo, el sello SEC previo a la comercialización. Eso da garantía de la seguridad. Ahora, hay algunos aspectos, cuando yo ya me lo llevo al interior del hogar,
cómo lo debo cuidar, cómo lo debo mantener, siga las instrucciones del fabricante, exija que estas instrucciones vengan en la caja o en el envoltorio en español, que usted las pueda entender. Aquí hay un aspecto, está iniciándose el invierno, hemos visto cómo en las últimas semanas ya las dueñas de casa empiezan a hacer el recambio de ropa, el ropero guardan antiguo, la chala y sacan la bota. empiezan a salir las estufas, empiezan a aparecer estos calientacamas. Ahí tiene que tener mucho cuidado en el doblado. El doblado lo que tiene es que... El doblado, mire, ahí tenemos un calientacama. Para no fracturar la red interna que tiene. Porque adentro va un sistema de circuitos eléctricos que tienen que mantener su integridad. ¿Para qué? Para evitar los riesgos. Porque esto va al interior de la cama donde tú vas a estar durmiendo. Claro, tú hablas del doblado cuando uno los guarda en época de verano. Todo el proceso. Cómo uno guarda. Ahí tenemos justamente un calientacama súper cerca tuyo, Luis. Cómo se guarda el cable y cómo se dobla en sí mismo, porque está lleno de microcables dentro del mismo calientacama. Así es. Esas instrucciones son tendidos eléctricos, son circuitos que van al interior. Y por lo tanto, si bien no es una ciencia que no se puede hacer, debe hacerse con el debido cuidado para evitar recargar, sobrecargar, aplastar o dañar. Un serpentín que tiene una resistencia. En prevención de riesgo, ¿cuál vendría siendo la manera correcta de doblar un calientacama? Bueno, idealmente trate de guardarlo en las mismas condiciones que cuando venía el empaque original. Probablemente eso se le va a olvidar. Entonces, sea suficientemente cuidadoso al guardarlo. Póngale número al doblarlo. Y además de cuidar de no aplastarlo, de no introducir cargas adicionales que para la cual no está diseñado. Uno acostumbra a meter esto en un closet y sobre eso pone cajas, libros. Bueno, eso podría aumentar los riesgos. Tenga cuidado. Además que cuando hace tanto calor uno dice, no, esta cuestión la voy a ocupar después. Y cuando llega el frío, de ahí uno le toma el valor, le vuelve a dar valor a ese calientacama que tanto nos acompaña en el verano. ¿Existe algún otro método que sea confiable, efectivo y barato para que nos calentemos durante este invierno? Bueno, existen muchos tipos de calefacción y todos estos se pueden usar. Y aquí va a depender, yo diría que no hay una respuesta de cuál es la mejor calefacción en forma universal. Aquí depende de quién la quiere usar y para qué la quiere usar. ¿Y en qué espacio está? ¿Le interesa solamente los costos? ¿Los costos de adquirir el aparato o los costos de operarlo, de hacerlo funcionar? Son dos costos distintos. Toda la anterior. ¿Le interesan las emisiones al interior del hogar o no? La combustión, el cambio de aire por monóxido de carbono. ¿Le interesa, tengo niño, no tengo niño? ¿Va a estar encendida todo el día o es para calores locales, un rato cerca de las habitaciones donde se levanto, después salgo, vuelvo en la noche? ¿Cuáles son las necesidades a cubrir? Busquemos un promedio, Luis. Una casa de 4 personas, una casa mediana, no tan grande tampoco, ni tan chica, una casa mediana con 4 niños, por ejemplo, y una pareja. Ya, y un perro vamos a poner también, porque también puede ser importante. El perro circula por la casa, imaginemos que tenemos una estufa unos 90 metros cuadrados, 100 metros cuadrados, de combustibles al interior de la casa, con niños que transitan, con perros que transitan, cuidado, que pueden agregarse riesgos de la operación si yo tengo instalaciones que van al interior del hogar y que pudieran volcarse, por ejemplo, y eso inducir riesgos adicionales, sobre todo si tienen algunos combustibles líquidos. Es una pregunta. Hay aspectos que uno debe cuidar dependiendo de cuál es la configuración, del tipo de calefacción que quiero y de la seguridad que quiero. ¿Quién vive en esa casa? ¿Por qué, si a lo mejor es algo o es un detalle en el producto, por qué todos no tienen ese estándar de seguridad que al momento de tocarlo se corten? Porque hay algunos que lo tienen y otros no. ¿Por qué esa exigencia no se exige? Bueno, que se arregla. Ahí hay una buena noticia. Hoy día eso sí se exige. Todas las certificaciones de la SEC, y lo decíamos recién, exige el sello. Las adquisiciones de productos nuevos lo que van haciendo es aumentando los estándares en base a que estas normas aparezcan y sean conozcan en el mundo. Y por lo tanto, Chile sigue esas normas internacionales y lo que hoy día tenemos en productos y en seguridad es que todos los artefactos están obligados a tener, por ejemplo, calefones, cuando hay monóxido de carbono en el ambiente más allá de la norma, deben tener funciones de autocorte. Exacto. Las estufas antivuelco, ese tipo de estándares ya están incluidos en los ensayos previos a la Tiene que ver con la tecnología también, o sea, ojalá que todos tuvieran esas estufas que se cortan cuando uno las toca. Cocinas, Don Luis, calefactores, cocinas, todo esto ya incluyen este tipo de estándares internacionales. Ya, yo le voy a hacer una pregunta. Usted en su casa, ¿cómo se calefacciona? Yo tengo varios tipos de calefacción. Dependiendo. La pierna pelada. Partiendo de los más económicos. De los más económicos y lógicos. Como dicen, en casa herrero, cuchillo de palo. Vamos viendo. Perdone que me meta en su intimidad, pero sería un buen ejemplo para más o menos uno también enfocar. Bueno, depende mucho yo hablo de cómo está configurado su hogar, el tipo de persona, el hábito de las personas, si están en el día o no están en el día. Es muy distinto si van a estar todo el día. Yo necesito calefacciones distintas. En mi caso,
nosotros a las 7:30 de la mañana salimos todos de la casa. Por lo tanto, necesitamos un calor local bastante pequeño, sobre todo mi señora, en la hora de la mañana. Un calor local, y eso lo hacemos con calefactores eléctricos que se encienden, tienen rápido encendido y apagado. Claro. Ahí hay una ventaja. Porque uno se preocupa y de repente dice, ya, me levanto a las 6 de la mañana y salgo de mi casa a las 8, por ejemplo, prendo la estufa y después yo, por lo menos, me quedo pensando, la apagué bien, la apagué bien, la apagué bien. Imaginémonos si esa acción la haces con una estufa a parafina, claro, de las tradicionales, que todavía existen muchas en Chile, que hay que encenderlas afuera, que después hay que apagarlas. Bueno, afuera. Tú no tienes tanto tiempo y por eso va a depender mucho de cuál es la necesidad que quieres cubrir. Claro, pero partamos de la base también que uno también es una estufa y que también sobre todo tú, guachito. Y que tiene que saber temperarse al momento de prender la otra estufa. Porque estufa versus estufa, yo tengo que decir, una estufa prendiendo una estufa. Prendiendo una estufa. Tú eres una estufa que prende otra estufa. Pero por supuesto, porque por ejemplo, si tú te levantas así como estás ahora, tú necesitas a lo mejor estar con una temperatura de 30 grados. Estoy exagerando. Pero si tú te levantas y te abrigáis, entre comillas, ¿cómo vaya a ir hacia afuera? Sí. No necesitáis 30 grados en la estufa tampoco. Sí, pues después nos resfriamos. Hay que equilibrar. Absolutamente. Ahí depende mucho ahora de los hábitos y la necesidad que se quiera cubrir. Me llega una pregunta vía microondas. Calzoncillo lana. Un calzoncillo de lana. Una pregunta vía microondas. Las guaguitas. Uno siempre quiere tener, tú que tienes una guaguita chiquitita, Facundo, saludos. Una guaguita, es bueno que esté bien temperada, así casi que esté roja con los cachetes colorados y más abrigada que hijo único. ¿O es bueno que también ellos mantengan la misma temperatura que el resto de la familia? Bueno, ahí más el sentido común que las normas que nosotros aplicamos a la superintendencia. No, claro. Pero ya que está aquí, va a conversar, digo yo. El sentido común nos dice que lo que hay que evitar, y es lo que nos han transmitido siempre los médicos, los cambios bruscos de temperatura. Idealmente, una temperatura pareja al interior del hogar con un suficiente nivel de cuidado sería suficiente. Lo que tiene que evitar, sí, los cambios y bruscos de temperatura, de frío a calor, tenerlo demasiado abrigado y sacarlo prontamente al patio, a la intemperie, sin el suficiente abrigo, con ese cambio de temperatura. Eso podría ser perjudicial. Si me permites complementar, Antonella, sí, por favor, dispénsame. Mi hijo tiene 5 meses y un par de días. Bueno, el doctor dice lo siguiente: tu hijo tiene que estar abrigado, o sea, como tú te sientas, una capa más. Definitiva, si tú estás así, tu hijo necesita una capa más. Lindo. Y la temperatura interior no debe superar los 20, 21 grados. Esa es la temperatura ideal para estar dentro de la casa. Porque de repente uno está resfriado, uno tiene frío, uno se abriga y abriga a los hijos y los deja y al final es peor. Bueno, tanto abrazo también. Oye, tanto abrazo. Otro sistema de calefacción podría ser las sábanas de polar, andar bien abrigado, andar entero forrado con polar. Una mujer que somos más friolentas, como tú dices que tu esposa es más friolenta. Don Luis, ha sido un honor, un placer estar aquí conversando contigo, que nos dilucides todas las dudas que tenemos con respecto a la seguridad que tenemos. Nos muestras de nuevo el sello para que lo podamos ver en la casa, el sello de certificación SEC. Una página lo acompaña también, www.sec.cl, para asegurar exactamente que es pura seguridad y que no va a pasar nada, ningún riesgo en su casa.